A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Voy a estar compartiéndole, hermano, hermana, un mensaje que espero le sea de mucha bendición. Este mensaje, mi hermano, mi hermana, es un mensaje que deberíamos de tener la revelación todos los creyentes, todos los cristianos deberíamos de gozar de esta maravillosa revelación. Así es que busque en la Escritura Colosenses capítulo 1, versículos 25 hacia el 27. Mantenga su Biblia ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 27. Y yo les voy a pedir que pongamos mucha atención. En este día nos ocupa un mensaje maravilloso. Y no crea usted que le digo un mensaje maravilloso porque soy el que lo ha preparado y porque es algo especial lo que yo hago. No, para mí, en lo personal, es una gloriosa revelación. Y me disculpa, estoy haciendo cosas que yo no hacía antes. Estoy haciendo un llamado de atención. Estoy sonando la campanita. Estoy sonando la alarma. No estoy tocando trompeta para que usted me enaltezca. Estoy llamándole la atención para que pueda usted tener la revelación de la esencia de nuestra fe. Y una vez más le digo, es tanto lo que estoy recibiendo de parte de Dios en estos días y en tantas escrituras y de tantas maneras que me siento aún mal cuando me dirijo a ustedes, porque temo que haya hermanos o hermanas que de pronto vayan a pensar que el hermano Rodríguez se está queriendo presentar como alguien muy especial. Y solamente les quiero decir algo que constantemente les estoy repitiendo últimamente. Y es, o esto es una gloriosa revelación de parte de Dios, o definitivamente el hermano Rodríguez ya se hizo viejo y ya se está yendo por otro lado, ya está viendo las cosas de otra manera, o ya está buscando emocionar a la gente. Júzgueme, pero que sea espiritualmente. Y ahí usted se dará cuenta cuál es la realidad de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Bueno, comenzaré revelándole el título del mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado El Evangelio, misterio revelado y para revelar. Le voy a dar una idea por qué le puse ese título al mensaje de hoy. El Evangelio, misterio revelado y para revelar. Por un lado, el Evangelio encierra un gran misterio. Cualquiera que mencione la palabra evangelio o fe cristiana está haciendo referencia a un misterio revelado para millones. Oiga bien,
de aquellos que un día creímos en Cristo, o un misterio que tiene que ser revelado a millones que hemos creído en Cristo. Pero también, al mencionar la palabra evangelio o fe cristiana, estamos hablando de un misterio escondido para millones también. La pregunta en este día es, hermano, hermana, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿Al grupo de los que tienen la revelación o al grupo de los que están en la ignorancia de lo que es en realidad la fe cristiana o el evangelio de Cristo Jesús? En primer lugar, quiero decirle que el evangelio o aquella fe que nosotros profesamos los cristianos no es cualquier cosa. No es otro fundamento religioso como tantos miles hay en estos días. Otro día le voy a hablar muy enfáticamente de que nuestra fe está fundada en el mismo Dios, invisible y que se manifestó en Cristo Jesús. En otras palabras, nuestra fe no está fundada en la filosofía de un hombre. Nuestra fe está fundada en el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. De manera, una vez más, grábese esto, me voy a detener lo más que pueda para que usted, hermano, hermana, me pueda entender. Y voy a estarle repitiendo algunas frases para que a usted se le quede bien grabado. Pero una vez más le digo, lo que nosotros tenemos como fundamento, nosotros los cristianos, no es cualquier cosa. Esta es una gloriosa revelación. Una gloriosa revelación que cada cristiano debe tener y que lamentablemente la gran mayoría de cristianos, no hablo de líderes nada más, sino de cristianos en general, la gran mayoría de los cristianos desconocen este misterio. Es decir, están en la ignorancia de lo que realmente quiere decir evangelio, de lo que realmente quiere decir la fe cristiana. Una vez más, cada cristiano debe tener esta revelación. Una vez más, grábese esto. No estoy inventando algo. El pastor Rafael Rodríguez no está inventando algo nuevo. Esto que yo le voy a estar compartiendo hoy está en la Sagrada Escritura. Tiene más de 2000 años con nosotros. Es lo que cada uno de los que predicamos la palabra de Dios deberíamos estar predicando. Es lo que cada hermano y cada hermana en su congregación debería de estar escuchando, aprendiendo, recibiendo esa gloriosa revelación y viendo con los ojos espirituales y teniendo victoria tras victoria en la vida espiritual. Yo quisiera en estos momentos que le abriéramos el corazón al Espíritu Santo, para que pudiéramos tener esa gloriosa revelación de este misterio. Una vez más le digo, el Evangelio es un gran misterio
algo escondido, lamentablemente para muchos cristianos, y está escondido porque nosotros como líderes no buscamos en la quietud de la noche la dirección divina para que se nos sea revelado este glorioso misterio. Y quien no conoce esta revelación, siendo cristiano, déjeme decirle, va a vivir en una ignorancia, en una pobreza. Hablo en el sentido espiritual, pero es como si de pronto una persona viviera en la más profunda pobreza materialmente, pero que tuviera con él un gran cofre, con un gran tesoro, pero lamentablemente el cofre cerrado, con candado, sin tener acceso a esa riqueza. Así es que mi hermano, mi hermana, usted se puede dar una idea de la gran necesidad que hay que tengamos esta gloriosa revelación. Es una revelación, una vez más le digo, que una gran mayoría de cristianos no tiene. Yo sé que esto se escucha mal que lo diga, pero usted no me puede dejar mentir que la gran mayoría de cristianos como que lo hemos tomado como que es otra religión más. La mayoría de cristianos ve la vida cristiana nada más como el hecho de creer en Cristo, de ir a la iglesia ciertos días a la semana, llegar y cantar los mismos cantos de siempre, escuchar una predicación, cualquier predicación, pero menos de estas revelaciones. Cualquier predicación que se le ocurre al predicador que no busca en la soledad de la noche la dirección divina. Ahora, hermano, que me estás mirando y que me estás escuchando y que eres predicador de la palabra de Dios, yo no te estoy diciendo nada, no te estoy maltratando. Al contrario, te digo, bendito sea Dios, que en esta oportunidad estás pendiente ahí para poder tener la revelación de parte de Dios en lo que significa realmente el Evangelio o nuestra fe cristiana. Porque yo sé que a partir de este día tú puedes tener esa gloriosa revelación y puedes compartirla desde mañana mismo a todos aquellos que te escuchan. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho que muchas veces los cristianos no sabemos discernir entre lo que es palabra de Dios y lo que es nada más que una persona se invente algo por ahí y por medio de lo que ha inventado nos mueva y nos haga creer en algo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay librerías cristianas llenas de libros por todos lados y de todo tipo de enseñanza. Pero cuando usted empieza a leer los libros, encuentra uno una de palabrería de hombres y unas cuantas escrituras que a veces no tienen nada que ver con el tema. Usted pueda decir, hermano Rodríguez, usted está criticando. No estoy criticando. Cuando yo comenzaba en el ministerio, allá en 1978, comencé a recopilar libros de teología, de escatología, de historia,
comentarios, buscando crecer en el conocimiento. Y por eso descubrí que muchos nada más se han dado al negocio de escribir libros y se han hecho ricos sin haber entregado nada que valga la pena. Vayamos ahora sí a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 25 hacia el 27. Le voy a leer en una Biblia que la he escogido porque me parece que la forma de hablarnos es más adecuada a nuestro entendimiento de aquellos que no hemos estudiado mucho. Siento que estas Biblias que le voy a leer, porque le voy a leer varias Biblias o varias versiones de la Biblia para que usted me entienda mejor. Le voy a leer varias versiones de la Biblia. Espero que no se me canse porque va a ser la misma escritura, pero lo hago con el único propósito que nosotros podamos entender mejor este maravilloso tema. El tema, recuerde, se titula El Evangelio, misterio revelado y para revelar. ¿Qué quiero decir con eso de evangelio? Misterio revelado y para revelar. En primer lugar, que mencionar la palabra evangelio, estamos dando a conocer, por un lado, algo que está escondido y por otro lado, algo que es revelado. Y revelado, a alguien le es revelado. En primer lugar, le es revelado a los líderes cristianos. Y es con el propósito que los cristianos o los líderes cristianos sirvamos de instrumentos del Espíritu Santo para revelarles a los demás. No es que nosotros les revelamos a los demás, sino que nosotros recibimos la revelación y luego el Espíritu Santo a través de nosotros le revela a la congregación. Bueno, una vez más le voy a leer en la Biblia. Voy a escoger la primera, y esta primera Biblia que escogí se llama la Nueva Biblia Viva. Una vez más, voy a leerle en estos momentos la versión de la Biblia que se llama la Nueva Biblia Viva. Y dice así, verso 25, Colosenses capítulo 1. Después de todo, sirvo a la iglesia por comisión divina. Mire qué precioso, me voy a ir deteniendo. Lo primero que encontramos aquí es que el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta, le está diciendo a la iglesia en Colosas, que es a la que le está escribiendo, grábese esto: sirvo a la iglesia por comisión divina. Me gusta esta versión, me encanta esta versión. El apóstol Pablo le está diciendo a la congregación cristiana de Colosas: yo le sirvo a la iglesia porque Dios me ha mandado a servirle. Esto es maravilloso, que el apóstol Pablo, a quien Cristo interceptó en su camino a Damasco, a quien el Espíritu Santo le dio el nuevo nacimiento y lo llenó de su poder y de su sabiduría, dice aquí: sirvo a la iglesia por comisión divina. Estoy al servicio del pueblo de Dios porque Dios me ha enviado. Y dice: una comisión que me fue dada para bien de ustedes. Mire qué tremendo. Y esto es maravilloso.
aquí el apóstol Pablo está hablando con la iglesia gentil. Está hablando con el pueblo que no es israelita, que no es judío. Está hablando con nosotros. Grábese esto y ya más vale que vaya sintiendo la gloria de Dios allá en lo profundo de su ser, porque esto es algo dedicado especialmente para nosotros, los que no somos israelitas, los que no somos hebreos, los que no somos judíos. Dice: sirvo a la iglesia por comisión divina. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El Dios de los cielos me envió para el servicio de ustedes, los gentiles. Y dice: comisión que me fue dada para bien de ustedes. Por eso le digo, debemos de gozarnos, debemos de glorificar a Dios, porque esta revelación era para nosotros, los gentiles, directamente, porque aquí no se está refiriendo al pueblo hebreo, no lo está incluyendo, es algo específicamente dedicado para nosotros. Por eso dice: comisión divina que me fue dada para bien de ustedes. Y dice enseguida en el verso 25: y con el propósito de revelar el plan divino en todas partes. ¿Se da cuenta, hermano? Me refiero a usted, me dirijo a usted, pastor, líder, siervo de Dios, encargado de alimentar el rebaño del Señor. Esto es para los líderes, porque si esto fuera solamente para el apóstol Pablo, pues ¿para qué revelarlo? Él se hubiera quedado con la revelación. Pero desde el momento que él escribió esta carta por dirección del Espíritu Santo, era con el propósito de que nos diéramos cuenta, los líderes cristianos, que también, como en su tiempo, como en su momento el apóstol Pablo, a nosotros ahora nos ha escogido con el propósito de que se nos sea revelado este misterio, y ha revelado este misterio en nosotros, entonces servir de instrumentos para que el Espíritu Santo, quien es el que nos inspira, el que sopla a través de nosotros, haga llegar la revelación al resto de la congregación. Entonces dice: sirvo a la iglesia por comisión divina. Ahí me detengo. Comisión divina que me fue dada para bien de ustedes, y con el propósito de revelar el plan divino en todas partes. Oiga esto, dice el apóstol Pablo: a mí me escogió Dios, me puso al servicio de la iglesia gentil en este tiempo, y con el propósito de revelar el plan divino en todas partes. Y cuando dice en todas partes, es en todo el mundo gentil, es en todos los grupos que se levanten y que hayan invocado el nombre del Señor y que hayan recibido el lavamiento con la sangre de Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, una vez más digo: ¿cómo es posible que hayamos miles y miles de congregaciones cristianas? ¿Cómo es posible que seamos miles y miles de congregaciones cristianas, supuestamente, pero con diferente fundamento doctrinal? ¿Qué le quiero decir con esto? Que somos una vergüenza para el Señor. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? ¿Por qué usted ofende a la iglesia? No, yo a la iglesia no la ofendo. Lo que estoy diciendo, que somos una vergüenza porque solamente tenemos una Biblia, pero somos miles de fundamentos diferentes. ¿Cómo es eso? Por eso aquí vea lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: yo sirvo a la iglesia por comisión divina. Soy servidor de la iglesia. No dice de las iglesias.
No hay muchas iglesias, hermano. Esa es una ignorancia. El decir somos de tal iglesia, somos de esta otra iglesia. Nosotros no somos de esa iglesia. Hermano, hermana, si somos de la iglesia, somos de la iglesia de Cristo. Si somos de la iglesia, somos de la familia de Dios. Si somos de la iglesia, somos de los nacidos de nuevo. Pero solamente hay una iglesia. Solamente una iglesia estará en gloria. No va a haber muchas iglesias en gloria. Olvídese. Allá en gloria no va a haber un letrero que diga: aquí está la iglesia del cuerpo de Cristo, la iglesia en el taller de Jesús el carpintero. No va a haber un letrero que diga: aquí está la iglesia bautista o la iglesia metodista. No va a haber tal cosa. Allá solamente serán recibidos los lavados con la sangre preciosa de Cristo, y que estén acá abriéndose camino, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, me encanta ver estas versiones tan hermosas. Dice Colosenses 1:25, el apóstol Pablo hablando: sirvo a la iglesia por comisión divina. Ahí me detengo y vuelvo a comenzar donde dice: comisión divina que me fue dada para bien de ustedes. O sea, Dios me envió a hacer algo que viene en beneficio de ustedes. Ustedes son los beneficiarios de todo mi trabajo. Pero termina diciendo: el propósito de la comisión que Dios me da, el propósito de enviarme Dios, es para que ustedes, los gentiles, ustedes los que no son judíos, tengan la revelación del plan divino de Dios. Por eso le digo, todo cristiano o todo creyente debe tener esta revelación gloriosa de que el evangelio encierra un gran misterio en su entorno. En otras palabras, hablar de evangelio es hablar de algo que está sellado herméticamente, es hablar de algo que es desconocido completamente y que solo se está viviendo como una vida religiosa. O por otro lado, hablar de evangelio, hablar de la fe cristiana, es hablar de haber tenido una revelación gloriosa, que de pronto vamos caminando en la oscuridad y de pronto se nos ilumina todo como el sol de mediodía. Así debe de ser la iglesia, tener la revelación gloriosa del Espíritu Santo y vivir con esa llama allá adentro que le quema, y vivir con esa claridad espiritual, que nunca tenga usted que tropezar o tenga que regresarse del camino donde un día el Señor lo hizo caminar. Bueno, vayamos al verso 26. Recuerde, le estoy leyendo en la Biblia, Nueva Biblia Viva. Aquí se lo estoy leyendo. Usted puede decir: hermano, pero yo no tengo esa Biblia. Usted no la tiene, pero yo la tengo, y yo le estoy leyendo ahí. Y dice el verso 26: a través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones, ese plan se había mantenido en secreto. ¡Qué tremendo! Grábese esto. Dice el apóstol Pablo en el verso 25: yo he recibido una comisión divina, he sido enviado directamente de parte de Dios para hacerles un bien a ustedes, los gentiles, los que no son judíos. Y el bien que les voy a hacer es que les voy a revelar el plan divino. Grábese esto. Por eso le hablo de una revelación. Y una vez más le digo, oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cuándo escucha usted normalmente que se diga que el evangelio es la revelación de un glorioso misterio?
usted casi no lo escucha porque se está mirando solamente desde el punto del entendimiento humano. Necesitamos la revelación divina para poder dar a conocer estas cosas. Dice aquí en el verso 26, hablando el apóstol Pablo: a través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones, ese plan se había mantenido en secreto. Recuérdese lo primero. El apóstol Pablo dijo: yo soy servidor de la iglesia por comisión divina. Soy un servidor de la iglesia, estoy para servirles a ustedes. Dios me ha revelado algo y me ha mandado a que yo los atienda a ustedes y que puedan tener la revelación. ¿No es eso lo que estoy haciendo yo en estos momentos? Poniéndome en las manos de Dios para que después de haber yo recibido esta revelación, sirva de conducto, sirva de instrumento para que el mismo Espíritu que me dio esa revelación también se la dé a usted. No es lo que estoy haciendo. Por eso les digo, hermanos, siervos de Dios que me están mirando y me están escuchando, ustedes, ministros de nuestro ministerio, predicadores de nuestro ministerio, no vayan a ir predicando lo que ustedes creen que van a predicar. Profundícense en estas revelaciones para que el pueblo despierte a la vida espiritual. Lamentablemente, somos muy egoístas. Cuando le digo somos muy egoístas, le estoy diciendo que buscamos nada más que la gente nos admire, que la gente se dé cuenta que somos algo especial. Usted y yo no somos nada. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Está humillando a los siervos de Dios. Hermano Rodríguez, se está menospreciando. Dijo el apóstol Pablo: yo sembré la semilla. Apolos, otro predicador, se vino detrás y con su predicación venía regando la plantita o la semilla que yo sembré. Y dice, y al final Dios dio el crecimiento. Y llega el momento cuando el apóstol Pablo dice: ni Pablo es nada. O sea, Pablo no es nada, Apolos no es nada, porque Dios es el que da el crecimiento. Entonces, como le digo, perdemos el tiempo, predicadores de estos días, perdemos el tiempo buscando adornarnos nosotros para que el pueblo nos adule. ¿Qué méritos tiene usted y qué méritos tengo yo? Si Cristo es el que sufrió, Cristo es el que murió y Dios es el que reveló este plan. Mire lo que dice aquí. Una vez más le recuerdo, el apóstol Pablo comienza a hablar en el verso 25 en esta Biblia, la Nueva Biblia Viva, y dice: sirvo a la iglesia por comisión divina, soy un servidor de la iglesia. Este es el gran apóstol Pablo, un servidor de la iglesia. Sirvo a la iglesia por comisión divina. Dios me envió para servidor de la iglesia. Comisión divina que me fue dada para el bien de ustedes, de la gente, de los hermanos, y con el propósito de revelar el plan divino en todas partes. Oiga bien, habemos un montón de predicadores engreídos y vanidosos que si alguien nos invita a predicar, ya se nos levantan las plumas y ya empezamos a sentir que nos invitan porque somos de lo mejor que hay. Somos muy buenos predicadores. Porque tenemos la unción. Qué vanidosos, qué engreídos, qué falsos somos. El apóstol Pablo dice: yo sirvo porque Dios me mandó a servir.
y estoy con el propósito de revelar el plan divino en todas partes. Pablo está declarando, está testificando, está reconociendo que él no era más que un sirviente. Si usted, hermano, o yo nos creemos como nos sabemos creer en estos días, déjeme decirle, no somos del tipo de predicadores que era el apóstol Pablo. Y si no somos del tipo de predicadores que era Pablo, Pedro, Mateo y Juan y todos ellos, entonces somos una alteración al verdadero evangelio. Somos una imitación tosca. Somos un estorbo en la obra de Dios. Claramente dice el apóstol Pablo, el propósito que Dios me haya enviado para servir a la iglesia es porque quiere revelarles el plan divino. Lo que Dios tenía en su corazón, lo que solo estaba en el corazón de Dios, Dios lo reveló en Cristo. Y los primeros que empezaron a predicar la palabra de Dios, predicaron bajo la unción del Espíritu Santo. No se predicaron a ellos mismos, sino predicaron a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a Cristo glorificado, y a Dios como revelador de este plan divino. Y dice aquí el verso 26, todavía ya al final, ese plan divino que había estado escondido por siglos y a través de muchas generaciones, por fin el Señor ha querido revelarlo a los suyos. Y cuando dice a los suyos, se está refiriendo a los no judíos, a los gentiles, a los creyentes después que Israel rechazó al Señor, a los que todavía estamos el día de hoy, a la iglesia que ha de salir con Cristo en el arrebatamiento. Imagínese, hermano, usted que predica la palabra de Dios. Voy muy directamente con los predicadores de nuestro ministerio, en donde quiera que me estén escuchando y me estén mirando. Nosotros debemos enfocarnos primeramente en tener la revelación de lo que es evangelio, de lo que es la fe cristiana, y de ahí no detenernos hasta que el resto de los hermanos tenga esta gloriosa revelación, para que de ahí toda la familia cristiana, con ese resplandor de gloria de la revelación divina de lo que realmente es el evangelio, todos ellos vayan abriéndose camino e iluminando Dios a través de ellos y de nosotros a la humanidad que anda en tinieblas. Hermano, hermana, esto es algo glorioso. Dice el verso 27, a ellos Dios les dio a conocer la riqueza y la gloria de su plan, que por cierto beneficia a los gentiles. Fíjese bien, el propósito de Dios era dar a conocer esta riqueza y la gloria de su plan, un beneficio especial para los que no éramos judíos. Y termina diciendo, aquí está la revelación del misterio. Grábese esto. Por eso, si usted realmente tiene la revelación de este misterio, vivirá siempre como una persona incansable. A cualquier hora buscará meterse a buscar del Señor. En cualquier momento buscará usted leer la palabra de Dios. En cualquier oportunidad estará buscando dar a conocer la palabra de Dios a los demás. Aquí es donde nos vemos aquellos que supuestamente estamos sirviendo a Dios.
Yo a través de los años he conocido a muchísimos hombres, los cuales son muy famosos, pero son famosos porque saben hacer un trabajo de emocionar a la gente, pero las vidas reales de ellos son de dormilones y comedores, porque donde quiera se encuentran en los mejores restaurantes, solo se preocupan por el momento aquel que van a estar delante de la gente emocionándoles, y después de eso se pasan una vida de ricos sin trabajar y sin hacer nada. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Mire lo que dice acá. Este es el misterio, esta es la revelación. Cristo está entre ustedes, los gentiles. Cristo está entre ustedes y es su esperanza de gloria. ¡Qué tremendo! Cristo está entre ustedes. Ese es el misterio revelado, que el Cristo que murió también resucitó y que también subió a su gloria, y que también después de subir a la gloria, cuando nosotros creemos en Él, hace morada en nosotros. Por eso cuando alguien nos dice, ¿dónde está Cristo?, nosotros inmediatamente, muy emocionados, decimos, aquí mora en mi corazón, porque Cristo mora en nosotros. Cristo es uno con nosotros y por lo tanto dice, Cristo está entre ustedes y es su esperanza de gloria. Cuando ya Cristo está en nuestro corazón, tenemos un gozo inefable y glorioso, sentimos un regocijo celestial y ya nos sentimos en la misma gloria. Esa es la seguridad del cristiano, ese es el regocijo del cristiano. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una vez más, recuerde, le leí la Biblia, Nueva Biblia Viva. Le voy a leer otras versiones de la Biblia. Y como quisiera que no se me cansara. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? Porque si les digo, voy a leer en otra versión, en otra Biblia que alguien tradujo también de los originales, voy a ir más directo. Como que estamos acostumbrados a que nos lean una escritura y nos emociona el predicador, y ya de ahí pase a otra escritura y también nos emocione con aquella. Pero hay veces que nos quedamos con la pura emoción. Yo quiero invitarle a que consultemos a otra versión de las Sagradas Escrituras con la misma escritura. Pero hermano Rodríguez, ¿para qué leer la misma escritura? Porque esta otra versión de la Biblia nos va a dar una palabra diferente a la que oímos, pero que se enfoca en el mismo significado, y eso nos va a ayudar a entender mejor este glorioso tema. Y hermano, hermana, puede ser que haya hermanos que se me están cansando, y hay hermanos que a veces hasta se duermen porque quieren escuchar al hermano Rodríguez como cuando les predicaba del poder de Dios, del bautismo del Espíritu Santo y de la gloria de Dios, y quieren oír un montón de gritos, o si no se duermen. Esto es explicación, esto es profundización, esto es revelación de parte de Dios, y por eso me voy deteniendo lo más posible, y aquí quedamos fuera del emocionalismo. Aquí vamos a echar raíces, aquí vamos a profundizar nuestro fundamento.
Mire lo que dice aquí en la Biblia, la palabra de Dios para todos. Mire qué precioso. Les voy a leer ahora la Biblia, la palabra de Dios para todos. Una vez más le recuerdo, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Estamos aprendiendo en las Sagradas Escrituras que el Evangelio puede ser un misterio para una gran cantidad de cristianos. Puede ser un cofre sellado. Puede ser algo que no nos es revelado. O puede ser una gloriosa revelación divina. Y es necesario que de una u otra manera nosotros tengamos la revelación. Por eso es que le leo otra versión de la Sagrada Escritura, la misma Escritura, pero esta traerá otra palabra que no habíamos leído, que no habíamos escuchado, pero que nos va a dar más claridad en lo que respecta a este glorioso tema. Recuerde, el tema de hoy se titula El Evangelio, misterio revelado y para revelarse. En otras palabras, la misma predicación del Evangelio tiene que ser una revelación. Yo me gozo cuando les predico a los hermanos y de pronto, sin pedirles, empiezan a dar gloria a Dios y aleluya y empiezan a aplaudir. Y yo digo, están recibiendo la revelación de parte de Dios. Y así al paso de los días, con todas esas experiencias, voy viendo los cambios en los hermanos, en los que quieren cambiar. Porque hay otros que les encanta perder su tiempo en la iglesia. Hay de todo en la viña del Señor. Mire lo que dice acá. Vamos a leer, dijimos, en la Biblia, la palabra de Dios para todos. Usted que me está siguiendo en estos momentos, que la gran mayoría tiene la Biblia Reina Valera, ya se dio cuenta de palabras que no eran las mismas con la Biblia Reina Valera. En la Biblia, la que acabamos de leer, que era la Nueva Biblia Viva. Ahora vamos a leer en la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos. Y usted va a descubrir otras palabras que nos van a dar más luz y terminaremos con esta gloriosa revelación. Dice así en Colosenses capítulo 1, versículo 25. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia. ¿Se da cuenta? No son las mismas palabras, pero es el mismo enfoque, es el mismo significado. Pero esto nos ayuda a enriquecer más el conocimiento de este glorioso tema. Esto nos trae la revelación de este glorioso misterio. Y grábese bien esto. Estamos hablando de el misterio del Evangelio, el misterio de la fe cristiana. Una vez más le digo, esto es único. Esto solo lo tenemos nosotros que servimos en espíritu al Dios vivo. Dice así, hablando el apóstol Pablo, en esta Biblia, recuerde, cuando yo le digo voy a leerle otra versión de la Biblia o le voy a leer otra Biblia, lo que le quiero decir es que usted tiene la Biblia Reina Valera, que alguien fue a los escritos originales, como los escribieron los apóstoles,
Y de ahí Él tradujo a nuestro idioma y nos dio a entender con las palabras que conocía. Pero luego va otro más a los originales y traduce de ahí. Y como cada quien de nosotros tenemos diferente nivel intelectual, nivel de conocimiento secular, tiene que haber otras palabras, tiene que haber otra forma de expresarlo, pero con el mismo propósito. Y dice aquí Colosenses 1:25 en la Biblia para todos. Y dice así: según su plan, Dios según su plan me hizo un siervo de la iglesia. Oiga esto. Y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Qué bonito. Dios según su plan, siguiendo las instrucciones divinas, como Dios ha querido dar a conocer esto, me hizo un siervo de la iglesia. Grábese y recuerde, me hizo un siervo de los no judíos. Al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol a los gentiles o el apóstol de los gentiles. Dios, según su plan, dice aquí, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Verso 26. Que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Hermano, hermana, por eso una vez más le digo, yo no puedo concebir que lleguen hermanos a la iglesia, a un servicio en la iglesia, y que vengan durmiéndose o que vengan perdiendo su tiempo porque vienen a ver a quien critican, porque vienen y están sacándole la vuelta a aquel con quien no se llevan bien, que vienen algunos que están solteros y andan buscando a ver dónde está la mujer que les gusta o las mujeres el hombre que les gusta, perdiendo su tiempo por la ignorancia de lo que existe para nosotros. Porque si tuviéramos una idea de que estamos teniendo iluminación divina, que estamos recibiendo revelación de parte de Dios, no habría tiempo para que yo, como líder de la organización, esté por ahí teniendo desconfianza de los que Dios está usando. No habría por qué estar viniendo los que están solteros o solteras a ver quién está por ahí para buscar cortejarle. No, hermanos, si realmente conociéramos lo que es realmente, esencialmente el evangelio, la fe cristiana, no estaríamos perdiendo el tiempo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el verso 26 en esta Biblia, que es la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice en el verso 26: el mensaje de Dios es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el principio del mundo. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia gentil, nos está escribiendo a nosotros los que no somos judíos, y dice: Dios me escogió para presentarles a ustedes el mensaje de Dios en forma completa. Y dice, el mensaje que Dios quiere que yo les dé es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Algo que estaba escondido desde el comienzo del mundo, ahora desde hace más de 2000 años, Dios ha querido revelarlo en este momento y desde entonces a los que no somos judíos, a los gentiles. Y Pablo lo está diciendo. Una vez más le digo, pastores de las iglesias del cuerpo de Cristo o de la iglesia en el taller de Jesús el carpintero, no pierdan su tiempo, no echen a perder al pueblo
dándoles lo que ustedes creen que necesita el pueblo. Le estoy dando material para que ya con esto en mano usted se meta en la presencia de Dios. Dios le va a llevar a otras escrituras, porque esto es lo que a mí Dios me dio. Pero si usted toma estas mismas bases, el Señor le llevará a otras escrituras más. No quiero decirle que usted no tome esto, todo es de Dios. Muchas veces nosotros nos equivocamos como predicadores y muchas veces queremos ser únicos, queremos ser genuinos según nosotros. Y yo le voy a decir lo que me dijo Dios hace muchos años. Por allá en 1978, yo comenzaba a predicar la palabra de Dios. Y comencé a buscar en la Biblia y buscaba un mensaje que no se hubiera escuchado. Y batallaba tanto para encontrar un mensaje, porque hay veces que ya iba con el bosquejo a la mitad y me encontraba con que ya lo había predicado tal persona o aquí o allá. Y de pronto me puse a llorar diciendo, ¿qué voy a predicar si ya todos lo han predicado? Y me habló el Señor y me dijo, ¿y qué quieres? ¿Quieres predicar algo diferente? Pues déjame decirte, si no predicas lo que enseñó Pablo, no predicas lo que enseñó Pedro, si no predicas lo que enseñó Santiago, si no predicas lo que enseñó Juan, entonces vas a predicar algo que no tenga que ver con lo que yo he mandado. Así es que, hermano, líder de la iglesia del cuerpo de Cristo, no solamente le digo use estas escrituras que le acabo de dar, le voy a mandar todo el paquete. Usted mismo puede predicar lo que yo estoy predicando ahorita y déjeme decirle, no le va a salir con las mismas palabras, porque el Espíritu le va a usar a usted para dar el mensaje, pero con un sazón diferente, de una manera que la gente lo va a entender, pero no va a ser una repetición, es lo que quiero decir. Así es que, hermano, hermana, que me está escuchando, abra su oído, abra su entendimiento, porque esta revelación la van a estar teniendo muchas mujeres, y esas mujeres inquietas se lo van a estar compartiendo a otras mujeres y a sus hijos y a quien se ponga enfrente, y esto va a enriquecer más al cristianismo. Bueno, le voy a terminar aquí. Dice el verso 27, porque quiso que su pueblo, ahora se refiere a la iglesia, a los gentiles, mire qué glorioso, porque quiso Dios que su pueblo, nosotros en este tiempo, porque quiso Dios que su pueblo entendiera esta grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones. Por eso debemos gozarnos los que no somos israelitas, porque en este momento Dios está revelando lo que había estado oculto en los tiempos y edades pasadas. Y aquí dice, desde que se formó el mundo, Dios quiere revelar lo que Él tenía en su corazón para las naciones fuera de Israel. Y dice en el verso 27, dice así: el plan secreto es Cristo que vive en ustedes y que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Grábese esto. La revelación es que Cristo no solamente murió, sino también resucitó y también se fue a su gloria, y que al creer en Él, entonces ya lo sentimos nosotros acá, y Él es nuestra esperanza. Él es el que nos alimenta espiritualmente para estar con ese regocijo desde que creemos hasta que nos adentramos en la gloria.
desde que creemos hasta que nos morimos, desde que creemos hasta que Cristo regrese por nosotros. Ese es el mensaje que tiene que estar revelado en el corazón de cada creyente, que Cristo mora en él. Cualquiera puede decir: hermano Rodríguez, yo sé que Cristo mora en mí. ¿Y por qué te estás preocupando tanto por la renta y que si no puedes pagar mañana? ¿Y por qué te estás preocupando tanto por tus hijos que si se van a perder? ¿Y por qué te estás preocupando tanto por tu esposa que la celas por cualquier cosa, porque te preocupa que de pronto por ahí se vaya a ver con otro? ¿Por qué? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tantas discusiones? ¿Por qué tantos problemas en la iglesia? Por ignorantes de lo que es la revelación. Si todos tuviéramos esta gloriosa revelación, nadie se estorbaría y muchísimas almas se salvarían. Pero las almas no se salvan porque usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Pero ya no me voy a adentrar más en esto, porque aquí vamos a terminar.